Esta es la segunda clase, es la unidad 2. Vamos a tratar lo que es la introducción a las políticas públicas y algunos temas relacionados a la arquitectura. Entonces, algunos conceptos básicos para comprender las políticas públicas. Bueno, vamos a repasar el concepto de instituciones, que son este conjunto de reglas de juego formales e informales que están dentro de las organizaciones y que van a tener injerencia en el proceso de toma de decisiones y desarrollo de las políticas públicas. La política también, que tiene que ver estrechamente con la decisión, sobre todo en esta unidad que vamos a ver cómo se forman las políticas públicas. Es importante tener en cuenta que la decisión es un proceso fundamental, ¿no? Que va a marcar el inicio del accionar del aparato público, ¿no? El contexto, que es todo este marco que rodea a las problemáticas que vamos a ir encontrando y al proceso de implementación de las mismas políticas, ¿no? También la gobernabilidad y gobernanza, que tiene que ver con la facilidad o qué tan factible es que el Estado pueda implementar aquello que está diseñando, ¿no? Bueno, tenemos una secuencia metodológica que resume un poco cuál es el proceso de desarrollo, ¿no? Implementación de una política pública, ¿no? Empezamos con la agenda pública, que dentro de esta agenda está lo que ya hemos visto anteriormente como el problema público, el cual puede ser descrito a través de un sistema simple o complejo y que va a dar pie a la formación y formulación de la política pública, ¿no? Esta va a requerir de una estrategia para que pueda ser implementada a través de la gestión pública, lo cual abordamos la clase pasada, que tiene que ver con todos estos sistemas administrativos dentro de las distintas organizaciones del Estado para poder hacer posible lo que son las políticas o lineamientos nacionales, ¿no? Luego de esto, siempre es necesario hacer un seguimiento de evaluación para ver qué tan acertadas fueron las decisiones que se tomaron, ¿no? Y finalmente se da un análisis un poco en retrospectiva. Entonces, ¿cómo funciona este tema de la política pública? Bueno, es importante considerar que hay todo un ecosistema, ¿no? En este ecosistema interactúa no solamente la sociedad civil, sino diversos grupos, ¿no? En el gráfico ahí se puede ver, hay un sector implicado siempre que va a estar donde se desarrollan o nacen las políticas públicas, que tiene que ver el gobierno y los distintos ministerios, ¿no? Luego van a haber alrededor de estos algunos otros grupos interesados, que pueden ser grupos de presión o grupos políticos, algunos gobiernos locales, regionales, que de una manera directa o indirecta pueden estar relacionados a la problemática que estamos viendo, ¿no? Y finalmente, en un círculo más exterior, están todos los diversos actores de la sociedad civil. Entonces, ¿por dónde empieza la política pública? Bueno, empieza en el problema público, que es lo que vimos la clase pasada, perdón. Entonces, acá hay algunos tipos de sistemas que se usan para identificar el problema público, ¿no? Uno es el árbol de problemas, que ya vimos y ya desarrollaron también, donde se identifica el problema público, se da cuenta de cuáles son las causas principales, causas indirectas, y bueno, también faltaría sus efectos y efectos indirectos. Entonces, por ejemplo, una pequeña situación donde uno puede evidenciar un sistema simple de cómo actúa el gobierno puede ser cuando se creó la reconstrucción con cambios, ¿no? Había una problemática que era el tema de los efectos del fenómeno del Niño, que se dio en el 2017, y frente a esto, el gobierno, bueno, se planteó un plan integral de reconstrucción con cambios, ¿no? La reconstrucción con cambios en sí es una parte de un plan integral eh, que suponía la recuperación de todos estos espacios, ¿no? Pero también pueden haber sistemas complejos donde participen distintas problemáticas. Este es un ejemplo, más que todo vean el gráfico, donde pueden un poco intuir que hay ciertos puntos que tienen mayor convergencias de líneas, ¿no? Esto quiere decir que cuando uno hace un mapeo, al igual que el mapa, el árbol de problemas, de todos estos problemas o puntos
que están relacionados a la política pública, van a haber ciertos aspectos que van a tener mayor importancia y se van a relacionar con todos, ¿no? Entonces van a ser esos aspectos los cuales más adelante va a ser más eficiente que el Estado pueda intervenir, ¿no? ¿Por qué? Porque va a atacar mayor cantidad de puntos, ¿no? Entonces, por ejemplo, un ejemplo de un sistema complejo y cómo el Estado ha actuado frente a esto es la situación de las heladas y el friaje, ¿no? Entonces tenemos una situación compleja que es las heladas, que afecta tanto a las personas, a los ciudadanos, como a los animales, a los cultivos, a las viviendas y una serie de factores, ¿no? Y frente a este conglomerado de situaciones, el Estado plantea también una solución de igual manera con la misma complejidad, ¿no? Entonces, frente a las heladas, por ejemplo, el Estado plantea lo que es el plan multisectorial contra las heladas y el friaje, ¿no? Que se planteó en el 2019, me parece, y ha tenido varias actualizaciones, dentro de la cual los distintos ministerios plantean acciones específicas, ¿no? Por ejemplo, arriba a la derecha está un módulo educativo o un módulo prefabricado, que es una escuela temporal, un módulo temporal de escuela que ha sido diseñado para las condiciones climáticas heladas. Y abajo, bueno, la imagen no se ha agrandado un poco, sale un cobertizo que es promovido a partir del Ministerio del Ambiente, y lo cual sirve para evitar la muerte de los camélidos, ¿no? Ante estas bajas temperaturas. Entonces, el Estado plantea ante una situación compleja una respuesta compleja con un montón de acciones eh, que tienen injerencia en diversos sectores y ministerios. Entonces, este es un esquema de cómo se pasa del problema público a la agenda pública. Hablábamos de que en general la sociedad tiene un montón de problemas, pero no todos llegan a incorporarse a lo que es la agenda pública o llegan a ser posteriormente atendidos por el gobierno, ¿no? Entonces, tenemos que primero hay una percepción del problema, luego va a haber un proceso de incorporación a la agenda pública, que también vamos a ver algunos factores que hacen que esto suceda. Una vez dentro de la agenda pública va a haber un proceso de incubación del problema y se va a buscar soluciones, ¿no? A esta situación. Y para esto se tiene que incorporar las distintas miradas de los sectores o del sector involucrado, y también este problema que ya ha ascendido a la agenda pública va a competir con la agenda dentro del gobierno, ¿no? Porque recordemos, un lado es la agenda que se tiene desde el nivel de ciudadanía y otro es la agenda que se tiene desde el gobierno, ¿no? Entonces va a haber competencia tanto en el nivel inferior como superior. Y finalmente, una vez que ese problema escogido eh, llega a desarrollarse, se da lo que es la formación de la política pública. Entonces, hablamos de que la ciudadanía tiene una serie de problemas y no todos estos llegan a formar parte de la agenda pública, ¿no? Entonces, hay dos formas como pueden darse la formación de estas políticas públicas, ¿no? Una es cuando un tema eh, de agenda viene desde abajo, entonces se dice que es una política pública que viene desde la ciudadanía, y esta finalmente, cuando es acogida por el gobierno, la forma en cómo se traduce su intervención es a través de una política pública que va a contener una serie de productos y servicios y que van a tener que ser eh, instrumentalizados a partir de los distintos sistemas administrativos, ¿no? Ya sean las entidades del gobierno central o los gobiernos locales o regionales. Pero también puede pasar de que la política pública se da de arriba hacia abajo. Esto sucede cuando los ministerios identifican una problemática, una situación problemática, y ellos mismos plantean la situación de manera un poco unidireccional, ¿no? Sin tanto consultar a la ciudadanía, y finalmente terminan aplicándola. Estas son dos formas como pueden surgir las políticas públicas, ¿no? La intervención del Estado. No quiere decir que uno sea mejor que otra, pero son formas en que sucede.
Entonces hablábamos que para que se forme la agenda pública tenemos asuntos antiguos o nuevos, recurrentes dentro de la agenda social, que pueden ser habituales, recurrentes, espontáneos, pero que finalmente, dependiendo de cómo se instrumentalicen y qué actores participen, van a llegar a ingresar a lo que es una agenda formal, ¿no? También hay distintos tipos de agenda, agenda mediática, agenda de gobierno, agenda pública o sistémica, las cuales van a estar caracterizadas nuevamente por qué tipo de actores van a eh, intervenir en su proceso de formación, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, este es un caso, ¿no? Este es el Ministerio de Educación, que tiene temas recurrentes de intervención, ¿no? Por ejemplo, a la mano izquierda vemos que recurrentemente el Ministerio de Educación, bueno, brinda el servicio educativo, brinda materiales educativos, brinda equipos como laptops o tablets, brinda mobiliario, brinda cuadernos, ¿no? Entonces son actividades recurrentes que, que son propias del desempeño de esta entidad, pero van a haber situaciones que ameriten una intervención especial o intervenciones específicas por parte de este ministerio, ¿no? Por ejemplo, en el caso que hay estos fenómenos naturales, puede ser que se derrumbe un cerco perimétrico de una institución y requiera de que el Estado actúe de manera inmediata, ¿no? Puede suceder también de que la Contraloría, en cumplimiento de sus funciones de verificación concurrente a las distintas obras, pueden advertir algún tipo de irregularidad y para ello el ministerio va a tener que, bueno, sustentar o dar explicaciones de aquello que se está consultando. También puede suceder que actores como la Defensoría del Pueblo, que son externos al Ministerio de Educación o al ámbito sectorial, identifiquen alguna problemática y que requiera el sustento o intervención del ministerio. Lo mismo puede suceder con los congresistas, ¿no? Es común ver que los congresistas, en cumplimiento de sus labores de fiscalización, pueden acercarse a distintas instituciones educativas a fin de, bueno, pedir algún tipo de rendición de cuentas por parte del ministro o la unidad ejecutora encargada. Entonces hablamos de cuáles son algunos de estos mecanismos mediante los cuales se insertan los asuntos públicos en las agendas de gobierno, ¿no? Entonces, algunos de estos mecanismos pueden ser la movilización ciudadana, puede ser espontánea, organizada, la oferta política, que debiera estar organizada a partir de los partidos políticos, quienes debieran nuevamente canalizar lo que son las demandas ciudadanas, la mediatización, que es cuando intervienen los medios de comunicación, ya sean escritos, radiales, televisivos, a fin de evidenciar una problemática que requiere la atención urgente, ¿no? También puede estar la acción corporativista silenciosa, mediante los cuales hay ciertos grupos organizados con intereses económicos, tal vez, que puedan hacer que una cierta situación tenga mayor visibilidad frente a. También otro aspecto que tiene injerencia en este mundo de la agenda pública tiene que ver con los tipos de promotores, ¿no? Por ejemplo, hablábamos que en cuanto a las movilizaciones pueden haber grupos organizados, ONGs, pequeñas asociaciones juveniles, ¿no? Que buscan evidenciar ciertas problemáticas a fin de que sean atendidos. También pueden haber partidos políticos interesados, medios de comunicación, ciertas autoridades públicas y grupos organizados, ¿no? Estas son algunas situaciones, por ejemplo, de cómo se pueden buscar poner en agenda pública alguna situación, ¿no? A la izquierda arriba, bueno, está alguna marcha por la paz, por ejemplo, ¿no? O en apoyo a alguna situación que quiere lograr la atención del Estado para influir en el accionar de cierta manera. También está el paro de transportistas, que es algo común cuando los transportistas, bueno, reclaman algún cierto derecho o alguna situación que quieren modificar. Puede ser también de que ciertos partidos políticos busquen poner temas en agenda que tal vez no están priorizados por el gobierno, pero para ellos sí es un tema prioritario, ¿no? También tenemos el caso de los medios de comunicación que a través de sus noticias, columnistas de opinión o distintos espacios pueden promover cierto tipo
de acciones, ¿no? Entonces es importante, por eso, tener en cuenta de que siempre hay un momento preciso en el cual aparecen estas oportunidades para introducir un tema en la agenda pública, ¿no? Por ejemplo, este es un esquema de cuáles son eh, cómo es digamos, cómo son las oportunidades en el ciclo electoral, ¿no? Entonces, vemos que al inicio del periodo hay una mayor recepción para introducir temas en agenda pública. ¿Por qué? Porque el candidato que se presenta a algún cargo de representación está buscando constantemente propuestas o situaciones problemáticas sobre las cuales él puede dar soluciones a futuro si es que es elegido, pero luego vemos que durante el desarrollo del mandato, el- esta ventana de oportunidad para ingresar situaciones problemáticas a la agenda pública es menor, ¿no? Y nuevamente vuelve a subir cuando se acercan elecciones. Claro, también se menciona cómo es la forma de surgimiento de de asuntos públicos. Bueno, pueden haber aumentos de intensidad de ciertos fenómenos, aumento del interés público por algún aspecto en particular, aumento del nivel de urgencia, por ejemplo, cuando hay este tema de fenómenos naturales, o cuando surgen nuevos patrones interpretativos, ¿no? que buscan dar una nueva postura frente a una situación. Este es un ejemplo del contexto chileno, ¿no? Hubo una serie de protestas que buscaban un cambio en la sociedad, eh, que fue promovida por varios grupos, entre ellos grupos juveniles de representación estudiantil, dentro de los cuales salió electo el presidente, el cual llevaba como parte de su agenda esta propuesta de reforma constitucional. Sin embargo, vimos que luego durante ya el proceso de su mandato, cuando se realizó el referéndum, bueno, tuvo una negativa, ¿no? por parte de la ciudadanía, pero que sin embargo, bueno, el jefe de Estado este jefe de Estado va a volver a consultar, ¿no? Entonces vemos que es importante para la implementación de estos temas o el desarrollo de aspectos de la agenda pública, lo que es la gestión política, ¿no? La gestión política va a ser un poco lo que esté uniendo, ¿no? Lo que es la gestión pública, las políticas públicas y el problema público, ¿no? Va a ser lo que lleve finalmente o agilice a su futura implementación. Entonces, para esto hay que nuevamente hay que reforzar la idea de que la política pública se expresa a partir de una decisión, ¿no? Mediante la cual eh, se busca dar solución a un determinado problema público de alcance nacional que sea relevante para las personas, ¿no? Entonces, ¿cuándo inicia la política pública? Cuando el Estado decide tener una posición, una postura frente a una problemática. Este es un ejemplo de, de qué tan importante es la evidencia eh, cualitativa, cuantitativa, para poder eh, hacer notar el problema público y formular una política pública finalmente, ¿no? Este es el ejemplo, trata sobre infraestructura educativa. Un poco la historia es así. En el 2013 se da el primer censo, el primer y único censo nacional de infraestructura educativa, ¿no? Entonces, ¿qué arroja este censo? Arroja de que, bueno, la situación de la infraestructura está en pésimo estado, gran parte, cerca de un tercio, se encuentra en zona de muy alto riesgo, cerca del 50% ha sido construido por padres de familia, es decir, no han seguido un proceso constructivo adecuado, no han tenido una supervisión técnica adecuada, cerca del 58%, perdón, cerca del 40% ha sido construido hace más de 30, 40 años, tenemos que cerca de un 30% también son edificaciones de adobe, que no cuentan con lo que son los parámetros de la norma técnica actual, también de que ante un eventual sismo de gran magnitud se podrían registrar pérdidas que ascenderían a más de 2.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, frente a esta situación problemática,
eh, que es claramente evidenciable. El Estado planteó una política pública, que es el Plan Nacional de Infraestructura Educativa al 2025, mediante la cual plantearon 5 grupos de intervención y una estrategia transversal que buscaban mitigar todos estos efectos y mejorar la situación, ¿no? Por ejemplo, estos grupos de intervención tienen que ver con, primero, reducir la vulnerabilidad, brindar servicios de agua y saneamiento, hacer el mantenimiento, acondicionamiento de los espacios, mejorar, rehabilitar los locales educativos y construir nueva infraestructura, ¿no? A la par de esto, eh, el ministerio crea lo que es en el 2014, o sea, el censo fue en el 2013 y en el 2014, o sea, de manera inmediata del año siguiente, crea lo que es el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, la cual es una unidad ejecutora que tiene como objetivo, bueno, ampliar, mejorar, sustituir todo lo que es la infraestructura educativa, dotándola de mobiliario, equipamiento, de manera concertada, coordinada y articulada con los distintos niveles de gobierno y siempre en el marco de las políticas sectoriales de educación, ¿no? Algo que hay que tener en cuenta, que es que el Estado siempre va a actuar en el marco en el marco de todo lo que es legal, ¿no? En el marco de todas las normativas, ya sean sectoriales, eh, o nacionales que se hayan emitido, ¿no? O sea, el Estado no puede ser que actúe fuera de la ley, ¿no? Eso es algo que hay que tener en claro. Entonces, hemos visto un poco cuál es uno de las partes de la formulación de la política pública. Acá hay un modelo que se plantea, eh, que tiene que ver un poco con lo que hemos visto. Primero se define el problema, se recolecta evidencia, se construye alternativas, se seleccionan criterios, se pueden proyectar resultados, analizar pros y contras y decidir, ¿no? Para finalmente presentar el caso y las propuestas de solución. Entonces, un poco cómo se debe plantear los objetivos de la política que busca resolver estos problemas identificados. Bueno, se dicen que deben ser SMART, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, deben ser específicos, o sea, deben corresponder a información precisa, particular, que luego nos permitan medir el avance o la mejora de estas propuestas que se están planteando, ¿no? Por eso se dice que deben ser medibles, deben permitir medir el indicador de manera objetiva, realizables también, es decir, debe tener altas probabilidades de lograr aquello que se está planteando, pertinentes. Se deben plantear de esta manera indicadores tratando de que sean los más apropiados para medir y enmarcado en un tiempo específico, ¿no? Tampoco es muy recomendable plantear políticas con indicadores a muy largo tiempo, porque las políticas, al igual que los problemas en la sociedad, van evolucionando, cambiando y van teniendo distintos matices, ¿no? Acá hay otro ejemplo de tipos de indicadores que se pueden plantear para medir el avance de la política pública. Tiene que ver con la eficiencia, eficacia, economía, calidad. De manera, hay otros tipos que se puede decir que sean oportunos, excluyentes, prácticos, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿qué da forma o qué define el accionar eh, del Estado, ¿no? Frente a una problemática? Bueno, es la decisión, ¿no? Vemos acá en este esquema, nuevamente, hablábamos de que se empieza con la identificación del problema. Para ello, bueno, se hace un diagnóstico, cuál es el problema, qué sucede si no actuamos. Frente a esto se formula una política pública, ¿no? ¿Cuáles van a ser los objetivos? Qué opciones hay, qué efectos, y frente a esto, frente a esta recolección de data que se hace o de evidencia, el Estado toma una decisión, ¿no? Pero para tomar una decisión, ahora vamos a ver, tiene que evaluar una serie de factores, ¿no? Que posteriormente van a llevar a que pueda implementar bueno, la propuesta identificada, ¿no? A través de los distintos sistemas administrativos que cuenta la gestión pública, para posteriormente hacer una evaluación y ver si efectivamente se está cumpliendo con todo aquello que se mencionó.
Entonces, acá hay unos modelos de toma de decisiones, son 4, tenemos un modelo racional, otro de racionalidad limitada, otro incremental y otro de bote de basura, eh, que vamos a desarrollar ahora. Entonces, ¿cómo es un modelo de toma de decisiones racional? Bueno, tiene que ver cuando la problemática o la situación es, digamos, de cierta manera previsible, constante, fija, ¿no? Ejemplo de esto, bueno, he puesto un esquema de las campañas de vacunación, ¿no? Ya, digamos, el Estado, el Ministerio de Salud ha identificado un esquema regular de vacunación para menores de 5 años según los meses de vida que tienen, ¿no? Entonces, ya se sabe cuántas dosis tiene que tener de, no sé, de hepatitis B, de tétano, de tos, etcétera, ¿no? Entonces es algo que se va a repetir y que ya el Estado debiera actuar de manera racional, ¿no? Sin tanto que pensar, sin tantos temas. Luego hay un modelo de racionalidad limitada en la toma de decisión. Esto, ¿por qué se dice que es limitada? Porque el Estado no cuenta con toda la información para poder plantear las respuestas de manera efectiva, ¿no? Es decir, tiene un acceso deficiente, ¿no? Un ejemplo son las políticas o las decisiones que tomaba el gobierno durante el tiempo de COVID, ¿no? Entonces veíamos de que no había información suficiente, no solamente para nosotros, sino para los mismos tomadores de decisión, que no podían plantear las medidas adecuadas porque todavía el proceso de generar información o ver qué es más adecuado o no estaba en proceso. Luego hay un modelo incremental de toma de decisión que, a diferencia del modelo racional, no es del todo lineal, ¿no? ¿Por qué se da esto? Porque, bueno, puede que haya recursos limitados, métodos burocráticos que impidan continuar con cierta política o idea planteada. Objetivo, puede darse que los objetivos y medios sean inseparables o que haya un costo político, ¿no? Por ejemplo, se plantea una propuesta para atender cierta problemática, pero el político encargado ve que esto a la larga, futuro, puede jugar en contra en lo que es su carrera política, ¿no? Tener lo que se conoce como un costo político y a futuro, bueno, ir en contra de sus intereses particulares, ¿no? Entonces, la característica de esto es de que la política planteada se va adecuando conforme se va implementando. Entonces no es una línea recta que se plantea y se sigue al pie de la letra, sino es que es susceptible a cambio, a diversas variaciones o movimientos, ¿no? Que de cierta manera le otorga flexibilidad. Y el modelo de bote de basura o también irracional, este se da, por ejemplo, cuando las preferencias son difusas, ¿no? Puede darse el caso o se da el caso de ciertas autoridades de gobiernos locales o regionales que son electas y no tienen muy en claro qué agenda o qué rumbo seguir, ¿no? Entonces, frente a esto vemos que plantean cosas de manera un poco errática, ¿no? Sin apuntar todas en la misma dirección. Puede darse también de que la organización, digamos, eh, no tiene interiorizado todos los procesos con los que se cuenta. Entonces, digamos, el jefe de la organización plantea cierta política que se debe implementar, pero los diversos funcionarios no saben muy bien cómo son los procesos y no tienen, digamos, el conocimiento técnico, ¿no? necesario para poder implementar esto de manera adecuada. Y también se puede dar esta situación cuando los diversos actores o decisores públicos tienen distintos intereses y van guiando o desviando de cierta manera lo que se había planteado desde los jefes de las organizaciones, ¿no?
Bueno, entonces vemos cómo se definen los objetivos de la política pública. En un primer momento se hace una revisión eh, de la literatura, de la evidencia. En un segundo momento se identifican qué actores están involucrados para poder diseñar un espacio de trabajo sobre el cual plantear los distintos objetivos, indicadores, ¿no? Un tercer momento también puede ser cuando apoyan este trabajo de revisión de literatura con entrevistas, talleres o encuestas, ¿no? Entonces, esta situación va a involucrar una serie de actores que no todos poseen el mismo poder, interés o influencia, ¿no? Por ejemplo, acá vemos qué actores son más relevantes generalmente en el proceso de formación de políticas públicas. Están los ciudadanos, el parlamento, sistema judicial, gobierno, que son los tres poderes, la misma burocracia, que son los funcionarios públicos dentro de los distintos sistemas administrativos. La opinión pública también se configura como actor importante, los partidos políticos a través de sus voceros o las mismas bancadas que forman parte del Parlamento, y los grupos de interés que pueden ser dentro de la sociedad civil o grupos económicos con algún fin, ¿no?, político. Nuevamente estos actores también se pueden clasificar. Acá hay un ejemplo de clasificación de actores a partir de qué tanto poder tienen, cuál es la legitimidad que tienen los actores frente a la sociedad o en el ámbito de la política en general, y cuál es la urgencia, ¿no? Digamos, qué tanto están demandando ciertas cosas estos grupos de actores, ¿no? Puede ser el caso de que, no sé, hayan grupos de transportistas, pero dentro de estos no todos tienen un sentido de urgencia, ¿no? Sino que, digamos, dentro de los transportistas puede haber colectivos, transporte pesado, transporte menor, ¿no? Pero va a haber uno en específico de que tenga una mayor urgencia para solucionar algún tipo de problema. Para esto también se pueden usar ciertos cuadros o matrices de interés para poder organizar de cierta manera cuáles son los intereses de estos actores y poder tener este aspecto controlado para la futura implementación de la política pública, ¿no? Vemos que hay una matriz de interés según temas, ¿no? Puede ser salud, educación, trabajo, una matriz según influencia y confianza que tienen estos actores relevantes, y una matriz de relación, ¿no? Todo esto va a hacer de que uno pueda a futuro ver por dónde sería más factible poder implementar una política, ¿no? Por ejemplo, nuevamente con el tema de los transportistas, ¿no? Si uno va a querer implementar una política que afecte o que mejore una situación, va a tener que ver qué gremios o qué grupos están más organizados, qué gremios cuentan con voceros identificados, están formalizados o no. Eh, por ejemplo, tienen apoyo, algún tipo de apoyo económico, tienen recursos para poder realizar movilizaciones por mayor cantidad de tiempo, ¿no? Entonces son aspectos importantes que hay que ir evaluando previo a la formulación y con aras de implementar las políticas, ¿no? Este es un pequeño esquema que indica que mientras hay un mayor número de participantes en el eje X, ¿no?, en el eje inferior, mientras haya un mayor número de participantes que deban cooperar para poder implementar o desarrollar una política pública, lo que va a pasar es de que va a reducirse la probabilidad de éxito de la implementación, ¿no? Esto no quiere decir de que sea imposible implementar, ¿no? Pero sí va a ser menos probable o más difícil, ¿no?, conseguir todos los objetivos, ¿no? Va a ser, o sea, va a tener que haber mediación, quitar algunos planteamientos o corregir algunos planteamientos que ya se tenían en un principio, ¿no? Este es un ejemplo de una política pública que tiene, que digamos tiene una gran complejidad debido a en parte, a la gran cantidad de actores involucrados, ¿no?
Por ejemplo, esta es la Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos planteados por el ANA, cuyo ente rector es el Ministerio de Agricultura y Riego, en la cual busca hacer, bueno, intervenir sobre los distintos ejes o ríos, estructuras hídricas, para asegurar distintas situaciones, ¿no? Para esto ya se crean luego planes específicos. Por ejemplo, tenemos el plan maestro de restauración del río Rímac. Y si vamos a menor escala, tenemos el proyecto especial paisajístico Río Rímac, que busca recuperar de todo el tramo de la cuenca del río Rímac el sector que se encuentra dentro de los límites del centro histórico, ¿no? Entonces, eh, vemos en esta última etapa, ya a nivel de gobierno local, que hay una serie, bueno, para poder implementar este proyecto van a tener que hacer una negociación con una serie de actores, ¿no? Por ejemplo, solo en este tramo, bueno, tenemos que están los vendedores de las Malvinas, el parque o las oficinas de la Municipalidad de Lima, donde está la Gerencia de Seguridad Ciudadana. Luego tenemos distintas iglesias, el Parque de la Muralla, la Plazuela Chabuca Granda, el Mercado de Flores, la Iglesia Santa Rosa, los comerciantes de libros o los comerciantes de mochilas en la Alameda también, cerca al Parque de la Muralla. Entonces, para lograr la implementación de este plan, va a requerir la mediación con distintos actores, ya sea grupos, individuos, asociaciones, gremios, que cada uno maneja distintos intereses, ¿no? Y que va a otorgar una gran complejidad para la futura implementación de este plan. Ahora, bueno, ¿qué es previo a la implementación de la política pública? La estrategia, ¿no? Nuevamente hemos visto que la política pública nos ayuda a ver qué cosa es que se va a hacer, ¿no? Finalmente, cuáles son los productos, servicios que se tienen planeado eh, implementar para futuro poder instrumentalizarlos a través de la gestión pública, pero para esto va a ser necesario plantear una estrategia, ¿no? Algunos elementos de la estrategia tienen que ver eh, con la coordinación, articulación hacia adentro y afuera de la organización, ¿no? Eh, Se tiene que tener en cuenta o prever que la política que se plantee va a tener que estar en estrecha relación o coordinación con los órganos, por ejemplo, de un mismo ministerio, ¿no? O si es dentro de una organización particular dentro de un ministerio con las distintas áreas, ¿no? Si tomamos, por ejemplo, el caso del Ministerio de Educación, ¿no? Entonces vemos de que cuando plantean este tema de la mejora de la infraestructura educativa, el ministerio va a tener que coordinar a través de su unidad ejecutora, que es el PRONIET, con las distintas UGELES, las unidades de gestión educativas locales, los distintos gobiernos regionales también, las direcciones regionales de educación, esto a nivel de ministerio, luego con los distintos niveles de gobierno, gobiernos locales, gobiernos regionales, pero también dentro de la misma organización va a tener que organizar sus distintas áreas usuarias, ¿no? Por ejemplo, el área de estudios y obras, el área de convenios, el área de mantenimiento, el área de mobiliario y equipamiento, ¿no? O sea, va a tener que organizar tanto hacia el exterior como el interior. Pero para esto se tiene que plantear una estrategia adecuada, ¿no? O sea, considerar de que todo eso es parte del proceso de implementación, ¿no? Acá hay un ejemplo de 4 Ps de la estrategia. Eh, por ejemplo, tenemos a la estrategia como posición, que hablábamos que una entidad del gobierno, desde una posición superior y en base al conocimiento técnico que tienen sus profesionales, va a plantear una propuesta, ¿no? Pero esta propuesta va a estar eh, alimentada un poco a partir de la experiencia previa, ¿no? Que ha tenido los distintos funcionarios. También puede plantearse la estrategia como perspectiva, es decir, cuando
la organización plantea una situación ideal, ¿no? Digamos, ellos quieren mejorar la infraestructura, eh, digamos, solo creando infraestructura nueva, o sea, no mejorando la anterior o la actual. Pero para eso, ¿qué tiene que hacer? Bueno, va a tener eh, que ver cómo consigue los recursos o cómo consigue el financiamiento necesario para hacer estas inversiones. Luego también se considera la estrategia como un plan, de manera de que se forma una línea de acción, un eje de intervención fijo, ¿no? Esto es lo que nos va, bueno, va a guiar un poco el rumbo y va a hacer de que la organización no se desvíe de lo que se está planteando, ¿no? También tenemos la estrategia como un patrón, ¿no? Es decir, la organización recoge las experiencias previas que ha tenido en el proceso de implementación de la política para poder así plantear una estrategia nueva. Por ejemplo, en el caso nuevamente de la infraestructura educativa, ¿no? Podemos ver que, digamos, el PRONIED ha estado implementando nueva infraestructura o atendiendo los colegios a partir de licitaciones públicas. Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, muchas de estas licitaciones públicas han tenido problemas, se han paralizado, ha hecho de que las obras no culminen. Eh, entonces esto ha hecho, bueno, ha dado una lección al ministerio, ¿no? Que tal vez esta ruta es un poco más compleja y que deben optar por otras. Entonces, frente a esto que se está planteando ahora o qué otros mecanismos han encontrado, bueno, tienen las obras por impuesto, las asociaciones público-privadas, mediante las cuales el ministerio de cierta forma acompaña lo que es el proceso de desarrollo de una obra, ¿no? Entonces ya es la empresa privada la cual se encarga de desarrollar el expediente técnico, la ejecución de obra. Bueno, algunas desventajas y ventajas asociadas a la estrategia. Bueno, si bien la estrategia puede establecer una dirección que señala el rumbo, eh, esto puede de cierta manera representar una desventaja porque no siempre el camino que se trace eh, va a estar libre de imprevistos, ¿no? Es posible que ocurran ciertas cosas que requiera que la organización se mueva del plan planteado, ¿no? Eh, la estrategia también concentra el esfuerzo, ¿no? Lo cual promueve la coordinación en grupo, pero puede hacer de que se pierdan de vista ciertas otras opciones que también pueden ser de igual modo efectivas, ¿no? La estrategia también define a la organización, o sea, crea un ambiente mediante el cual los funcionarios pueden entender de mejor manera cómo se está actuando, qué se tiene que actuar, pero la desventaja frente a esto es que de cierta manera simplifica el modo de actuar de la organización, ¿no? Relacionado a esto también está que la estrategia, bueno, proporciona consistencia en el accionar, reduce la ambigüedad, pero a su vez estaría limitando la creatividad, ¿no? Entonces la estrategia tiene sus puntos fuertes y débiles, pero no hace que esto eh, quite que sea necesario, ¿no? Plantear una estrategia. Bueno, frente a esto hay que tener en cuenta otros aspectos como son los enfoques, condiciones y metodologías. Dentro de los enfoques podemos tener que se plantean para la estrategia tener enfoques territoriales, sistémicos, multidimensionales, multidisciplinarios, multisectoriales, ¿no? Nuevamente, por ejemplo, el caso de las heladas. Para intervenir de manera efectiva frente a esta situación, el Estado ve que es esencial plantear una estrategia multisectorial, ¿no? O ciertas condiciones también pueden condicionar el accionar o implementación de una política pública que tiene que ver con las fallas del mercado que ya habíamos visto anteriormente, como lo son los monopolios, la simetría de la información, externalidades, otras fallas de mercado como mercados débiles, problemas de preferencia, o fallas de gobierno mediante fallas en la democracia directa, en la burocracia. Bueno, hay que tener en cuenta nuevamente que la estrategia no es infalible, o sea, esto no va a asegurar de que tu plan de implementación no falle, pero es algo de que va a ayudar en la futura implementación, ¿no? 8 errores comunes que se tienen cuando se va
a implementar una política pública, bueno, el primer error tiene que ver con no generar convicción en la cúpula, ¿no? Esto, bueno, en particular, en forma personal, creo que es una de las cosas más importantes, porque dentro de una organización siempre tiene que haber alguien que lidere un proceso de cambio o la implementación de alguna idea, ¿no? Entonces, si es que el líder de la idea no está convencido de esto, va a ser difícil de que se pueda llevar a cabo, ¿no? Otro error es no generar una coalición para el cambio. Vemos de que en todo este proceso hay un montón de actores involucrados que requieren el trabajo en conjunto, pero si alguno de estos no está de acuerdo con cierta parte de lo planteado, va a ser de que juegue en contra, ¿no? En la implementación. Otro error es no generar una visión del futuro, lo cual va a ayudar a generar un compromiso por parte de todos los participantes, ¿no? O sea, tiene que tener un norte claro. Y esto tiene que estar acompañado de una comunicación de esta nueva visión, ¿no? Algo muy común es de que las entidades simplemente eh, piden implementar políticas públicas, pero no las comunican de manera efectiva a los miembros de la organización. Esto hace que la gente no se comprometa y no está enterada de por qué es relevante implementar estos cambios, ¿no? Otro error es no remover los obstáculos de la nueva visión. Puede haber obstáculos normativos, qué sé yo, o similares. Otro error es no planear sistemáticamente la aparición de triunfos de corto plazo que motiven a los miembros de la organización. O sea, es necesario no plantear objetivos muy grandes, sino tal vez plantear objetivos pequeños que se van alcanzando en, en menores periodos de tiempo. Otro error es declarar la victoria muy temprano y dejarse vencer por la cotidianidad. ¿Qué contiene la política pública? Bueno, son componentes de la política pública, la estrategia, el plan, el cual ordena de manera coherente lo que van a ser las metas, directrices, tácticas para los futuros instrumentos, ¿no? El programa, que es el conjunto homogéneo organizado de actividades para alcanzar una o varias metas del plan a cargo de unidades responsables, ¿no? El proyecto, que van a ser el conjunto de acciones ordenadas que se van a implementar, y las acciones, que va a ser ya el ejercicio y la instrumentalización de todo esto, ¿no? Por ejemplo, para la estrategia, ¿qué se debe hacer? Bueno, ver los principios, el problema a enfrentar, los objetivos. Para el plan, es decir, cómo se va a hacer, se debe especificar cuáles van a ser las líneas de acción y a través de qué se va a implementar esto. Bueno, a través de actores responsables, asignaciones presupuestales, cronogramas. Este es un ejemplo del plan de multisectorial ante heladas y friaje. Vemos que hay una serie de productos, se identifica el sector responsable, el área responsable, digamos, si es el primero, el Ministerio de Construcción, Vivienda y Saneamiento, el Programa Nacional de Viviendas Rurales, la intervención van a ser viviendas rurales, la unidad, que luego va a ser sujeto a medida para ver el progreso, va a ser las viviendas rurales, el número que se plantea intervenir son 8.400, ¿cuál va a ser el presupuesto destinado a esto? Bueno, 189 millones. Entonces vemos que una política pública bien planteada tiene todos estos elementos y que van a ayudar a que se implemente de una manera más fácil y efectiva. Entonces, ¿cómo implementamos la política pública? Ya lo vimos en la unidad anterior a través de la gestión pública, que es este conjunto de sistemas administrativos que va a desarrollar distintos servicios a través de procesos que forman parte de su manual de operación de funciones en coordinación con sus insumos, que son los servidores públicos, el presupuesto que se le asigna, la logística, la tecnología y el tiempo, ¿no? En el Perú, en específico, ¿cómo son las políticas públicas? Bueno, las políticas nacionales se enmarcan en lo que son las políticas de Estado, los cuales también están dentro de lo que son los objetivos del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y van en línea con lo que es la política general del gobierno. Entonces, las políticas nacionales se definen como a partir de los objetivos prioritarios, los lineamientos y los estándares nacionales de cumplimiento y de la futura provisión de servicios, y todo ello debe ser alcanzado y supervisado
para tener un desarrollo normal de las actividades, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué dice el reglamento que regula las políticas nacionales? Bueno, dice que las políticas constituyen las decisiones, nuevamente eso es lo que decíamos, las políticas son decisiones a través de las cuales se prioriza un conjunto de objetivos y acciones para resolver un determinado problema público, ¿no? Estas políticas definen lineamientos que orientan el accionar del Estado y que generalmente están bajo la rectoría de un sector específico o un ministerio. Sí, es importante mencionar que el ministerio es el que va a determinar cuáles son las competencias compartidas y las responsabilidades para cada nivel de gobierno. Es decir, los gobiernos locales y regionales van a tener que implementar estas políticas públicas, pero siempre en el marco de lo que dice el ministerio, ¿no? Este es un pequeño esquema de cómo se traducen las políticas o cómo se ven implementadas. Bueno, tenemos que las políticas van en línea con lo que es el acuerdo nacional, las políticas generales de gobierno o la política nacional. Todo ello da pie a que se pueda formular una política multisectorial, por ejemplo, ¿no? Que era la política que veíamos contra las heladas y el friaje, y a partir de esta se pueden plantear ya políticas sectoriales, regionales y locales, ¿no? Por ejemplo, en la política multisectorial contra la helada y friaje, vemos que en cuanto al Ministerio de Educación, bueno, plantean los módulos educativos. El Ministerio de Ambiente plantean el tema de los cobertizos para camélidos, ¿no? Y luego ellos, en una medida más pequeña, pueden traducirse en políticas institucionales, ¿no?